Hola amigos, para quienes no me conozcáis, soy el Niño y mi canal es un canal espiritual. Está creado para ayudar a las personas, entre otras cosas. Mi misión es orientar y aconsejar a las personas que tienen dones espirituales. Y el vídeo de hoy va dirigido especialmente a ellas, para que puedan avanzar espiritualmente. Os dije que mi canal es como un curso de espiritualidad. He pedido permiso para realizar este vídeo, ya que voy a enseñaros una oración que normalmente no se sabe, para quitar el mal de ojo. Veremos primero qué es el mal de ojo y síntomas para que lo sepáis localizar y poderlo quitar a alguien perjudicado por ello. La persona que no tiene gracia, don o luz para quitar el mal, aunque diga esta oración a alguien, si no tiene la fuerza que Dios te da para poderlo quitar, no podrá quitarlo a nadie. Por eso es inofensivo que sepáis esta oración y la digáis. Como he dicho, si la dice el que tenga don, surtirá efecto. Si no tiene don, no hará efecto alguno, ni para bien ni para mal. Sois muchos los que me habéis escrito, a los que os ocurren fenómenos espirituales. Y os he dado unas directrices a seguir por correo electrónico. Vosotros que ya habéis empezado a ayudar de varias maneras espiritualmente, como os enseñé o ya sabíais, hoy damos un paso más en vuestro aprendizaje y capacidad para ayudar a las personas. Y si a ti te suceden cosas espirituales y nunca te han sabido aconsejar, te dejo este vídeo de arriba. Si te ocurre lo que en él comento, escríbeme al correo que dejaré al final del vídeo y estaré encantado de ayudarte. Sois muchos los que me escribís, tened paciencia a la hora de recibir mi respuesta. Y si sois tan amables, no extenderos mucho a la hora de explicarme vuestro caso, sed breves, por favor, para poder ayudar al mayor número de personas en el menor tiempo posible. Y si tenéis algún conocido o familiar que veáis que le ocurre lo mismo y no sabe sobre ello, será una bendición el que le informéis de mis vídeos y pueda encauzar su vida. El mal de ojo es una energía negativa que una persona pasa a otra por celos, envidia, rabia, a través de la vista de la persona que mira mal. Muchas veces la persona no sabe que puede hacer mal de ojo y no tiene intención de ello. Pero al mirar con ese odio es capaz de provocarlo y han muerto bebés por ello y no han sabido a qué se debía. Os voy a poner un ejemplo para que me entendáis fácilmente, porque sobre todo ocurre entre mujeres, a personas que están triunfando en su trabajo y atacan mucho a niños pequeños. Pueden verse afectadas personas de cualquier edad. Es, digamos, una maldición creada por envidias y celos de gente que nos quiere mal. Entre mujeres, ¿no os ha pasado nunca que habéis ido por la calle o habéis quedado con alguien y os han mirado mal, despectivamente, de arriba abajo, con envidia por cualquier causa? A veces desconocida, porque no sabes en qué te pueden tener celos o envidia. Más aún lo desconoces si eres una persona humilde y sencilla. Parece que más rabia les da el verte bien o que te va bien, pues te han podido mirar mal si das celos porque ibas guapa, bien arreglada, o tu pareja es guapo y has creado envidia. Si tenéis un hijo guapo y llama la atención, cuidado, porque es raro que no le hagan. Veréis cómo se produce. Vais con vuestro hijo pequeño paseando y pasa junto a vosotros una persona que se queda mirando al niño de mala manera, pues en esos segundos se lo han podido hacer. Sé de dos chicos que tuvieron suerte y ascendieron en su trabajo. Fueron la envidia entre los demás compañeros y se pusieron en contacto conmigo porque llevaban semanas encontrándose mal. Vi que les habían hecho mal de ojo y gracias a Dios se lo pude quitar. Sé de un caso de una niña pequeña que cuentan sus padres
La nena era muy alegre e iba saludando por la calle a todo el que pasaba. Pero al llegar a casa cambiaba su estado de ánimo y empezaba a estar llorona, irritada. Al decirle la oración del mal de ojo, la nena volvió a ser ella. Una chica igual, encontrarse mal, dolor de cabeza en la parte más alta del frontal, arriba de la cabeza, malestar general. Hubo el caso de una prima segunda de mi mujer, una niña. Se puso mala, la llevaron al hospital, la ingresaron para hacerle pruebas ya que no sabían de qué podía ser. Su tía, como cree en estas cosas, fue a una curandera con la foto de la niña. La señora le quitó el mal de ojo a la niña y se puso bien. Le dieron el alta médica sin saber aún los médicos qué le había ocurrido. Para que os queden claros los síntomas son malestar general, dolor en la parte alta de la cabeza, vista borrosa, irritabilidad, cansancio, no tener ganas de hacer nada. Es un poco como cuando estamos cargados por negatividad, pero lo vamos a saber por esto. En las personas adultas, además de los síntomas que he descrito, notaréis al ponerles las manos a la cabeza cómo tienen hinchada la parte alta de la misma, como un bulto que notas al tocar. En niños sabréis que es mal de ojo porque al ponerle las manos a la cabeza se revolverán para que se las quitéis. Pero vosotros continuad hasta que digáis toda la oración y los limpiéis. Hay personas que me dicen que ellos, para saber si les han echado este mal, tienen un método con aceite y agua. Pero mirad, yo esa forma no la sé, ni la uso, porque yo lo sé al ponerle las manos a la cabeza y notar la hinchazón. Es lo primero que tenéis que buscar, como un bulto que le sale al principio de la cabeza. Al decir la oración y quitar el mal de ojo, el bulto que notabas al principio desaparece, notando la superficie de la cabeza lisa. Al poder quitarlo, les decís la oración en un momento, y si lo tiene se lo quitáis. Y si dudáis, les decís la oración del mal de ojo y la que os dije en el correo, las dos y ya está. La oración del mal de ojo es muy sencilla y la aprenderéis fácilmente. Cuando tengáis delante a la persona con ese síntoma, ponéis una mano en la cabeza y otra en el pecho de la persona y decís en vuestra mente: Santa Ana, San Joaquín, Santa Isabel, quitarle el mal de ojo a este hermano, como hacíais antiguamente. Y rezáis un Padre Nuestro. Todo esto sin quitar las manos de la persona. Cuando hayáis terminado de decir el Padre Nuestro, nada más terminar, con un movimiento rápido de manos, expulsáis hacia afuera el mal que llevara la persona y sacudís las manos. Es un movimiento rápido de limpieza desde la cabeza y pecho hacia afuera, quitándole a la persona el mal que pudiera tener. Bueno, ya sabéis cómo hacer. Si tenéis don y vuestro hijo se pone mal, un familiar, un vecino, podéis probar de hacerlo si os lo permiten. Si la persona se niega porque no cree o cualquier cosa, no lo hagáis, no pasa nada. Si los papás del niño que os lleven quieren que se lo hagáis, aunque el niño se resista, intentad decir toda la oración con las manos en la cabeza del niño. Que no os falte el agua en vuestro rincón de ayudar. También podéis quitar el mal de ojo sin que la persona esté ahí con vosotros, con una foto de ella basta. Al igual que la oración que os dije en el correo, podéis hacerlo mediante foto también. Ponéis la foto en la palma de una mano y la otra la ponéis encima de ella cubriéndola. Decís la oración y al acabar limpiáis la foto expulsando el mal hacia afuera. Podéis repetirla varias veces si queréis estar seguros de que se lo habéis quitado bien.
La manera de intentar protegerte de que te hagan mal de ojo es llevando algo rojo. Los jóvenes y no tan jóvenes ven esto cosas de abuelos, pero es algo que no se debería de dejar de hacer y continuar por generaciones, porque es para nuestro bien y el de nuestros pequeños. Las mamás acostumbraban a poner un lazo rojo mediano en los carritos de bebés a la vista de la gente, porque así la persona que miraba mal al bebé, el primer vistazo iba al lazo rojo, ya que es llamativo y no miraba directamente al bebé. Otras mamás le ponían cada calcetín de un color para que la vista se distrajera en eso y no miraran directo al bebé. Mujeres bellas que vayáis a salir a la calle, si podéis llevar una prenda roja que resalte, mejor. Siempre estaréis más protegidas. Y tengo la certeza que las mujeres que ven mis vídeos son bellas y buenas personas. Entonces, por favor, cuidaos, que hay muchas personas envidiosas y os pueden hacer esto. Seguro me preguntaréis si vale el collar o rosario rojo que os dije para protección de brujería. También vale, si es un rojo intenso y está a la vista de la gente, porque tiene que irles la vista a él. Escondido solo vale para la brujería. Una pulsera roja también vale. Si alguna persona cree que le hayan podido hacer realmente mal de ojo, si no encontráis cerca de vuestra casa una persona que lo quite y no os cobre nada, podéis escribirme al correo y muy gustoso yo os lo quito. Deberíais poner en el título o asunto mal de ojo. Pero vosotros tenéis que sopesar la situación, que no es un simple dolor de cabeza, sino que es un dolor o una sensación que persiste al paso de los días y semanas. Si veis que vuestro hijo deja de comer, no lo veis que se encuentre bien. Si queréis llevarlo antes al médico, es vuestra decisión. Lo importante es que sepáis que esto ocurre y hay personas que lo quitan. Si eres una persona atractiva o te va bien en cualquier cosa, también tenéis que tener la precaución de llevar algo rojo a la vista. Sobre todo si vais a ir a un lugar donde haya mucha gente o sepáis de alguien que os tiene celos de por sí. No os podréis quitar el mal de ojo a vosotros mismos, sino a terceras personas. Para que os deis cuenta de que el mal, a través de otras personas, quiere hacernos daño. Y el Padre contrarresta ese mal con sus ángeles en la tierra, con poder dado por Él. Una cosa importante, la persona que tiene don no cobra dinero por poner las manos y quitar el mal. Es un don que te da Dios para ayudar, no para lucrarte de Él. Una cosa es aceptar un obsequio por el agradecimiento de la persona, y otra es poner una tarifa por los servicios realizados. Tú puedes tener tu trabajo que te dé de comer y hacer esto por ayudar. Sed correctos y honrados con la persona que precise vuestra ayuda. Dicho esto, espero que podáis ayudar mucho a los que tenéis alrededor y también a los que tenéis lejos. Poco a poco iré ampliando vuestro abanico de oraciones para quitar diversos males. Y logréis ayudar mucho y crezcáis espiritualmente. Un abrazo muy fuerte a todos y que Dios os bendiga para realizar esta labor tan bonita.